Entrando ya en qué dice los aspectos básicos de esta reforma, lo que dice el artículo 9, el 9A y el 9B de la ley hipotecaria, es que los registradores de la propiedad tienen que inscribir, al hacer las inscripciones sobre las fincas, tienen que describirlas con mayor precisión. No vale ya arrastrar las antiguas descripciones con linderos personales, etc. Hace falta ser mucho más preciso. Por lo tanto, pide la situación detallada de la finca, incorpora la referencia catastral. La obligación de incorporar la referencia catastral de los asientos del registro era una obligación que data del año 1997 y, sin embargo, todavía no estaba incorporada a la propia ley hipotecaria. Estaba en la ley 1396 y en la ley del catastro inmobiliario, pero no en la ley hipotecaria. Ahora ya la ley hipotecaria le dice, como contenido obligatorio de la inscripción, la referencia catastral, la situación detallada de la finca, no datos sobre su localización o algo así. Dice que es obligatorio poner la superficie. Antes decía si constara en el título, con una imprecisión que permitía hacer descripciones e inscripciones registrales en fincas que no se sabía ni dónde estaban. Es que además incorpora dos elementos muy importantes. Estamos hablando de inscripción de declaraciones de obra nueva. Dice que tienen que incorporarse el libro del edificio y la descripción georreferenciada de la ubicación de la construcción, y además, en determinados supuestos, la descripción gráfica georreferenciada de la parcela. Aunque no es obligatorio en todos los casos, sí que obliga ya a describir y a inscribir ya no un lindero flexible, en el que si yo lindo con Antonio y yo podemos estar aquí o podemos estar allí y el lindero sigue siendo el mismo. Ahora ya no, ahora el lindero está georreferenciado, se puede ubicar sobre el territorio y me da igual quién esté al otro lado, el lindero sigue estando igual. De tal manera que esta manera de describir las fincas en el registro de la propiedad cambia radicalmente. Antes de seguir, hay que tener tres conceptos básicos que maneja la ley y que es importante tener claros. Una cosa es identificar una finca registral y ubicarla en la cartografía catastral, incorporando la referencia catastral. Eso permite saber de qué parcela o parcelas catastrales estamos hablando cuando está incorporada esa referencia catastral al folio real, pero no significa que la descripción del catastro y del registro de la propiedad tenga que coincidir. Para eso tiene que haber una inscripción de una representación gráfica georreferenciada en el registro de la propiedad, para lo cual el registrador tendrá que interpretar la descripción literaria que tiene en el folio real o en el título que se pretende inscribir o inmatricular, ver la representación gráfica georreferenciada de la finca y ver si estamos hablando de lo mismo. En ese caso, ahora veremos con qué criterios, si se pasa ese control, esa calificación registral, podremos hablar de que la finca cumple los requisitos de correspondencia gráfica, literaria y gráfica. Eso no significa que la finca esté coordinada con el registro de la propiedad, porque la representación gráfica georreferenciada que ha inscrito el registrador después de ese control puede ser la catastral o en determinados supuestos puede ser otra distinta. Bien porque el catastro no esté actualizado, bien porque el catastro contenga errores, se puede aportar un plano georreferenciado diferente e inscribir en el registro de la propiedad en supuestos tasados. En esos casos se produce la correspondencia gráfica y se inscribe esa representación gráfica georreferenciada en el registro, pero no se produce la coordinación. La coordinación se produce cuando se logre que la descripción gráfica georreferenciada de la finca registral coincida, o sea, la misma, que conste en la cartografía catastral. Estos tres conceptos o fases hay veces se unen porque es el proceso de inmatriculación donde se pone la referencia, se inscribe la representación gráfica georreferenciada del catastro y se convierte en coordinación. Pero son tres elementos distintos. ¿Cuándo es obligatorio inscribir una representación gráfica georreferenciada de la finca? ¿Catastral o alternativa? En lo que respecta a los actos de la Administración, porque me voy a centrar no en todos los supuestos, sino en aquellos supuestos en que intervienen las administraciones públicas. Pues en todos aquellos supuestos, muchos de ellos son actos que requieren previas licencias administrativas, por ejemplo, en los actos de segregación o de parcelación de las fincas. Ahí es obligatorio, para inscribir la segregación o la parcelación o la división de una finca, es obligatorio inscribir la representación gráfica georreferenciada resultante de ese acto en el registro de la propiedad. También en todos los expedientes administrativos de concentración parcelaria, expropiación forzosa, deslinde administrativo o expedientes urbanísticos de gestión o de reparcelación que supongan una reordenación de la configuración de los terrenos.
todos esos procedimientos son aprobados básicamente por administraciones públicas, intervengan los sistemas de gestión urbanística que sean, y en todos los supuestos de inmatriculación de fincas. También las fincas que se inmatriculan con certificados administrativos por ser de titularidad pública y estar incluidos en el inventario de la administración correspondiente. Es decir, no puede nacer ninguna finca en el registro de la propiedad que no nazca ya previamente coordinada con el catastro. Cuando estamos hablando de fincas públicas, esto pasa por ir al procedimiento de inmatriculación con certificados administrativos que regula el actual artículo 206. En el resto de los supuestos, la incorporación de una representación gráfica georreferenciada en el folio y en la descripción de la finca es potestativo. Como tiene una compraventa o una hipoteca, se puede inscribir la representación gráfica con un procedimiento específico, o simplemente que alguien quiere completar la descripción de su finca, aunque no haya hecho ningún acto ni ningún hecho o negocio inscribible, puede ir al registro y decir: quiero que me incorpore la representación gráfica georreferenciada de mi finca para tenerla bien descrita en el registro de la propiedad. Lo que sí que dice la ley es que la base de la representación gráfica de las fincas registrales va a ser la cartografía catastral. Y lo dice de una manera así, sin más, en seco. ¿Esto significa que la cartografía catastral y la representación gráfica de las fincas en el registro es la misma? No. Significa que cuando la representación gráfica que conste la cartografía catastral coincida con la realidad y se dé por buena, con el procedimiento correspondiente será esa misma. Pero hay casos en que, por las razones que hemos dicho, de desactualización o errores o falta de una descripción precisa o fiable en el catastro, se puede aportar otra para poderla rectificar. Y lo que hace la ley ahora es reforzar mucho el principio de calificación registral. Hasta ahora era tradicional que la labor de los registradores era eminentemente jurídica y hacía toda una calificación jurídica técnicamente muy precisa sobre todo tipo de actos de representación, actos de disposición, requisitos legales, etcétera, etcétera. Era todo un examen, inscribir determinados actos en el registro de la propiedad que requerían una serie de requisitos muy importantes. Además de que fueran no solo con respecto a la legalidad de los actos, sino que además fueran compatibles con el resto de inscripciones que ya había inscritas en el registro. Ahora, además, esa labor de calificación del registrador se refuerza y se dice: no, ahora usted tiene que calificar la representación gráfica georreferenciada de la finca y decir si coincide con lo que hay en el folio o es coincidente con la del título, porque le va a dar unos efectos jurídicos que antes no tenía. Por lo tanto, el registrador tiene que pronunciarse sobre si esta representación gráfica es auténtica y es la que refleja en el folio o en el título que se inscriba. Es decir, el registrador deja de copiar o transcribir la descripción que había antiguamente y tiene que volver a inscribir de manera obligatoria en determinados supuestos y recomendable en todos, a inscribir de nuevo la parcela con una descripción acorde con su representación gráfica, con su plano georreferencial. De tal manera que esa labor del registrador es una labor delicada, si tenemos en cuenta cómo están descritas determinadas parcelas, determinadas fincas en el registro de la propiedad y en los títulos de propiedad en las escrituras, de una manera muy imprecisa. Y esta labor puede llegar a ser muy complicada. Para eso la ley le da al registrador unos criterios de correspondencia, unos criterios en los que se va a basar para calificar cuándo hay correspondencia y cuándo no, cuándo puede inscribir una representación gráfica georreferenciada y cuándo no. Y establece básicamente que los recintos a los que se refiere la descripción literaria y la descripción gráfica de la finca sean los mismos, es decir, que si hay una calle, un camino, etcétera, en la representación gráfica figuren, etcétera, etcétera. La descripción, que la superficie no haya diferencias de cabida mayores del 10%. Todos sabemos la imprecisión de las inscripciones registrales. Han puesto este límite. No se trata de comparar una medición técnica con otra, porque el margen de tolerancia no sería aceptable, menos en fincas grandes. Es un margen de precisión de comparar cosas heterogéneas. Una descripción literaria que se hizo, vaya usted a saber cuándo y de qué manera, con una simple declaración del interesado, cuando construyó o elaboró el título de adquisición de esa finca y si es que tuvo acceso al registro, con respecto a una representación gráfica georreferenciada que se basa en una percepción de la realidad física mucho más inmediata. Además de las diferencias de cabida, obviamente, si ya hay inscrita una representación gráfica alternativa, no se puede superponer, porque la georreferenciación no es flexible, no cabe empujar, no cabe ajustar, no cabe hacer huecos. Y además, con todas las que están inscritas, es decir, que la inscripción de una representación gráfica alternativa va a ser impedimento a las de detrás.
Y esto por el principio de prioridad registral. Y esto tiene unas consecuencias bastante importantes. Y además el registrador tiene que velar porque no se invada el dominio público, aunque no esté inscrito. Si colinda con el dominio público, ve posible invasión, etcétera, va a tener que pedir informes en todos los procedimientos a la administración pública correspondiente para velar porque no se produzca invasión del dominio público. Y además, lo de siempre, que no albergue dudas sobre la realidad y la correspondencia entre la representación gráfica, etcétera, en función de todos los datos que pueda tener posteriormente. Además, si lo que se pretende inscribir es una representación gráfica no catastral, una representación gráfica que la ley llama alternativa, dice el artículo 10.6 de la ley que por resolución se dirán qué requisitos debe de contener. Bueno, pues en la resolución conjunta de la que les he hablado, de 26 de octubre, lo que dice es que debe estar en un formato informático determinado, ya lo tenemos publicado en la sede electrónica del catastro, estar aprobada por el titular catastral, si ha intervenido un técnico en su confección, debe estar firmada por el técnico, tiene que coincidir la superficie del título, alfanumérica, digamos, con la superficie gráfica que aparece en esa representación gráfica georreferenciada y además tiene que estar representada sobre la cartografía catastral para ver efectivamente las partes afectadas y no afectadas y en qué coincide y en qué discrepa con respecto a la cartografía catastral. Porque si es la misma que la cartografía catastral, lo que tiene que aportar es una certificación descriptiva y gráfica, sin más. Y lo que va a establecer y establece la resolución es que el catastro a estas representaciones gráficas alternativas georreferenciadas las puede validar previamente y el catastro, el servicio que va a haber en Internet del catastro, va a decir a cualquiera que elabore un plano georreferenciado de la finca, va a decirle si encaja o no encaja. Por poner un ejemplo sencillo, esto se puede complicar mucho. En una finca que se quiere segregar y que el catastro todavía no tiene incorporada la segregación, si se utiliza una representación gráfica georreferenciada porque se ha hecho un levantamiento topográfico sobre el terreno o cualquier cosa, se subirá a la sede del catastro y se verá no solo cómo quedan las parcelas resultantes por la segregación, sino también si invade parcelas colindantes. Porque muchas veces la gente le falta un poquito para que las fincas resultantes sean edificables y tiene la tentación de meterse en las parcelas catastrales de al lado. Ya sé que a ustedes eso nunca les pasa, pero ya digo que en algún sitio pasa. De tal manera que va a ser un elemento de garantía. Esto a la hora de dar licencias, piénsenlo, porque si le está diciendo la ley del catastro a las administraciones que utilicen la descriptiva gráfica para comprobar la descripción física de los inmuebles en sus procedimientos administrativos, también las licencias, esto es un tema que habrá que tener en cuenta porque este servicio de validación puede poner sobre la mesa posibles fraudes no fiscales, sino urbanísticos. La inscripción del registro de la propiedad tiene que hacerse, de esta representación gráfica georreferenciada, tiene que hacerse a través de uno de los procedimientos que se regulan en el título quinto de la ley hipotecaria, que se llama de concordancia de la realidad del registro de la propiedad con la realidad extrarregistral. Antes decía la realidad jurídica extrarregistral, ahora lo que dice es realidad física y jurídica extrarregistral. El bien inmueble como tal, estamos hablando de un concepto que tiene dos elementos fundamentales, un componente esencial de título jurídico, es un componente eminentemente jurídico, que es el derecho que recae sobre un espacio determinado, pero también sobre una realidad física determinada. Por lo tanto, el catastro lo que se utiliza es para ver, digamos, como llave para saber si ese título jurídico se corresponde o no se corresponde con la realidad. Lo cual no quiere decir que el catastro vaya a misa, pero en el momento en que esté mal, procedimientos hay a través de la ley hipotecaria nuevos para corregir. De tal manera que si eso no se corrige o si hay impedimentos a eso, el registro va a ser un elemento de cierre a determinados procedimientos. Los procedimientos registrales, ya digo, que son de todo tipo. Unos prevén que se pueda incorporar la certificación catastral descriptiva gráfica únicamente y otros prevén pueda también aportarse la descripción gráfica alternativa. En el caso de que sea una certificación catastral descriptiva gráfica, se tiene que aportar, manifestar el propietario que concuerda con la realidad expresamente, así lo regula el artículo 18.2 de la ley del texto refundido de la ley del catastro. Debe reflejarse en la cartografía catastral, esa certificación debe responder a la cartografía vigente en el momento de la inscripción. Es decir, que si viene un título jurídico o una certificación descriptiva gráfica hace 3 años, para poderse inscribir esa certificación descriptiva gráfica tiene que seguir vigente en el momento en que se lleva al registro de la propiedad. El registro, si lo valida positivamente con los criterios que hemos dicho, e inscribe la representación gráfica, la coordina, porque es la catastral, y se lo manda al catastro para que el catastro anote que la finca ha quedado coordinada.
En caso de que haya algún problema, por ejemplo, diferencias de más del 10% de la superficie, por poner un caso fácil, pues el registrador hace un informe, deniega la inscripción de la representación gráfica catastral y, en ese caso, el catastro toma nota de que ahí hay una discrepancia que habrá que subsanar bien en el registro, bien en el catastro o bien en los dos sitios, porque esto puede llegar a complicarse mucho. Digamos, el flujo sería este: se presenta al registro el título inscribible, hace los criterios correspondientes con la descriptiva gráfica. El registrador también puede pedir el informe de validación para ver de que la cartografía está vigente, de que esa certificación sigue vigente, puede pedir ese informe de validación, y si después de hacer su calificación registral correspondiente tramita el expediente hipotecario que regula en la ley, que siempre tiene la notificación o la audiencia a los titulares de las fincas colindantes, inscribe la certificación catastral descriptiva gráfica si los colindantes no se han opuesto y se lo manda al catastro para que el catastro haga la incorporación correspondiente. Pero si los criterios de calificación no le cuadran o hay oposición por parte de los propietarios en el procedimiento, lo normal es que no se pueda inscribir la representación gráfica. Y aquí pueden pasar dos cosas: que no sea obligatorio inscribirla, porque estamos hablando, por ejemplo, de una compraventa, en cuyo caso inscribirá la compraventa y no la representación gráfica del catastro, o que sea obligatorio, en cuyo caso tendrá que suspender o denegar la inscripción correspondiente, de la segregación y de lo que sea. En el caso de que se aporte una representación gráfica alternativa, además de la catastral, el solicitante de la inscripción tiene que presentar la representación gráfica catastral con los requisitos técnicos que establece la resolución, informatizada y demás, y además la descripción catastral descriptiva gráfica diciendo que no representa la realidad de su finca. Tiene que manifestar expresamente que la descriptiva gráfica catastral no es buena, por la razón que sea. Una vez el registrador inscribe la representación gráfica alternativa en el registro de la propiedad y se la manda al catastro, todavía no ha coordinado. Estamos en la segunda fase de lo que hablábamos antes. En ese caso es el catastro el que tiene que validar esa información. Insisto, lo normal es que el catastro, antes de calificar, pida la validación y sepa lo que va a pasar. Pero si no lo hace, el catastro remitirá una contestación diciendo que si entra o no entra, si invade fincas colindantes o no, o el problema que tenga, y procederá lo normal, si hay el consentimiento de los colindantes y demás. Lo normal es que el catastro incorpore bien la segregación por el procedimiento de comunicación correspondiente, bien la rectificación de su cartografía por el procedimiento habilitado expresamente al efecto en la ley del catastro, se lo comunica al registro una vez hecha la alteración, para que el registro incorpore ya la descripción catastral en el folio, la sustituya con respecto a la alternativa, que básicamente tiene que ser la misma, y comunique al catastro el código de finca registral y la fecha en que se ha producido la coordinación.